La naturaleza del poder autoritario consiste en tratar de someter la voluntad de los otros a la voluntad de quien lo ejerce, desconociendo las reglas de funcionamiento del orden democrático. Un cordial saludo a todos nuestros lectores que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio para el análisis, para la interpretación, la comprensión de temas y problemas que tienen que ver con lo que pasa a nuestro alrededor de manera permanente y que desde este espacio pues siempre de manera respetuosa, argumentativa, tratamos de abordar para dar elementos de juicio a nuestros lectores que nos siguen, que comparten sus observaciones y sus opiniones con nosotros. Ese ha sido el propósito de este espacio. El tema que voy a compartir con ustedes hoy, o mejor, la reflexión que voy a compartir con ustedes hoy, responde a los cambios y a las transformaciones que se están dando en el nuevo orden internacional, en la geopolítica mundial. Con la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, pues se irrumpe una política internacional bajo una concepción de autoritarismo, un liderazgo déspota que desconoce el derecho internacional, que desconoce la buena relación que debe estar entre los estados, impone concepciones, impone criterios, impone sanciones. Yo creo que el mundo hoy, más que nunca, requiere de liderazgo que lo integren mucho más, que puedan minimizar las amenazas que nos han golpeado y que nos han mantenido muchas veces en un escenario de expectativa y de vigilia. Me refiero, por ejemplo, a todo el tema del cambio climático, todo el tema de las armas nucleares, del desarrollo armamentista en muchas zonas del mundo, el tema de los derechos humanos, que tiene que ser un tema transversal en la política de los estados, el tema de los inmigrantes, cómo golpea eso a Europa, a Estados Unidos, en fin. Creo que el mundo requiere respuestas de los liderazgos internacionales en esa dirección, pero la agenda internacional hoy se enfoca en otros propósitos. Ya lo vimos recientemente en la alianza del Tratado Atlántico Norte, OTAN, los 32 países que constituyen esta alianza, particularmente Europa, los aportes de incrementos para armamentismo de la OTAN, lo que está pasando en Gaza, sí, donde se ha hecho un genocidio a los palestinos por parte de Israel con el apoyo y el aval de los Estados Unidos, lo que está pasando en Ucrania, en la guerra con Rusia, lo que está sucediendo en Irán con la intervención de Estados Unidos y con Israel. En fin, hay un mundo inestable hoy y eso debe preocupar a la comunidad internacional. Así que la reflexión de hoy es tratar de mirar ese contexto y dar elementos al análisis, porque creo que el debate nacional, el debate en Colombia está excluyendo esas realidades y esas realidades en ese liderazgo internacional tienen mucho impacto en Colombia. Desafortunadamente, nuestro país sigue teniendo una discusión visceral, por decirlo de alguna manera, entre unos y otros, con una satanización mutua de manera permanente y no estamos colocando los verdaderos temas y problemas en el centro del análisis y la discusión pública. Así que he llamado esta columna Los amos del mundo. Las relaciones internacionales históricamente marcadas por ciclos de guerra y paz, dominadas por potencias expansionistas y colonialistas, como el caso de Inglaterra en el siglo XIX y Estados Unidos en el XX, este último siglo, denominado por Habermas nuestro breve siglo XX, caracterizado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, sin dejar a un lado la Guerra Fría, fueron acontecimientos que definieron la historia y configuraron un nuevo orden internacional determinado por el poder y supremacía de los Estados Unidos, como uno de los amos del mundo, al lado de Rusia, China e Israel. Este último toma relevancia con Donald Trump, un presidente con liderazgo autoritario, poniendo en crisis la estabilidad democrática de Norteamérica y Occidente. Es importante comprender que pese al carácter autoritario, egocéntrico y xenofóbico de Trump,
la democracia norteamericana está cimentada no solo sobre la base de una estable constitución redactada en el año 1787, que representa el pacto que funda la nación americana, complementada con una riqueza nacional, amplia clase media, sociedad civil organizada, división de poderes y sólidas reglas democráticas, condiciones que garantizan la estabilidad y sostenibilidad de un sistema democrático. Cuando estas condiciones son inexistentes, un sistema democrático es débil y vulnerable. Lo que viene sucediendo en Estados Unidos pone a prueba estas condiciones. En este sentido, la lógica del poder del gobierno Trump, poco analizada en el debate público colombiano, está centrada en la estrategia de generar miedo y mover la ciudadanía hacia una dirección, respondiendo al talante de quienes ejercen el poder de forma autoritaria. La naturaleza del poder autoritario consiste en tratar de someter la voluntad de los otros a la voluntad de quien lo ejerce, desconociendo las reglas de funcionamiento del orden democrático, no solo en Estados Unidos, sino en las democracias occidentales. No hay que olvidar que la era Trump y quienes lo acompañan responden a un grupo de poderosos billonarios que reivindican y defienden la supremacía del hombre blanco americano, bajo la consigna América para los americanos. Línea de conducta con la cual gobiernan a Estados Unidos y a la vez orientan la política internacional. Como evidencia tenemos los decretos presidenciales en materia de persecución y repatriación de inmigrantes, cierre de la frontera con México, aumento de los aranceles a las importaciones, negación del cambio climático, iniciativas de neocolonialismo frente a Canadá, Groenlandia, Panamá y menosprecio por América Latina. Además, el apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia, alianza con Israel, permitiendo y avalando el genocidio contra Palestina en la Franja de Gaza, aliado de Israel bombardeando a Irán. Asimismo, amenazan con sanciones económicas a quienes desconozcan sus orientaciones, imposición de condiciones para que los países pertenecientes a la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, incrementen aportes para el fortalecimiento armamentista de la Alianza Atlántica, inclusive amenazando a España si no hace los aportes a la OTAN, es decir, pisoteando la autodeterminación y soberanía de los estados. Sorprende que la Europa que gestó la Ilustración, el Renacimiento, la Revolución Francesa, el enciclopedismo, asuma una posición sumisa y enajenada a uno de los amos del mundo. Ese es el escenario en el que se mueve la geopolítica internacional, con el resurgimiento de nuevos nacionalismos centrados en la supremacía racial y la negación de los principios esenciales de la democracia liberal. El gobierno Trump amplía la percepción creciente de que las democracias están en un periodo de retroceso en el mundo, en donde los casos abundan por toda la geografía global. Para Larry Diamond, una de las autoridades académicas en teoría de la democracia, considera que nos hemos internado en un periodo de recesión democrática y con ello el resurgimiento de todas las formas de autoritarismo, en particular el impuesto por Estados Unidos, ordenando una lógica de poder única y supremacista que reivindica una sola visión y forma de ver el mundo, determinando el presente y el futuro de las democracias y las relaciones internacionales. Quería traer a contexto y como elemento en el debate público este tema. Este es un tema central, porque si bien es cierto, podemos mirar estas dinámicas internacionales de manera marginal, pero son determinantes en las relaciones internacionales. Lo que de estas dinámicas se configure o se determine tendrá impacto en todos los países del mundo, sin lugar a dudas. Y sorprende entonces que, frente a eso, Colombia no puede mantener una posición de indiferencia. Creo que ahí hay que tener una posición política seria en el marco de esos escenarios multilaterales en los cuales pues, los estados hacen parte y en los cuales debe desarrollarse los debates y la toma de decisiones que permitan preservar ese orden internacional, que es una construcción del mundo moderno. Es una construcción que se consolidó pues,
cuando se comenzó a hablar de un nuevo orden internacional luego de superar la Guerra Fría, cómo se configura un nuevo orden internacional, y ese orden internacional lo que debe mantener es el equilibrio, las buenas relaciones entre los estados, pero lo que estamos viendo hoy es un reagrupamiento en una dirección totalmente contraria, que pensábamos ya estaba superada, del desarrollo armamentista, de armas nucleares, de invasión de los estados, de guerra entre los estados, de imposición a los estados, no solamente en materia militar, sino económica. Creo que eso le hace daño a la humanidad y eso impide construir realmente un orden internacional centrado en los derechos humanos, en una visión integracionista y cohesionada, que es lo que nos va a permitir, sin lugar a dudas, hablar de la construcción de una civilización. Así que, pues, hay unos amos del mundo que hoy quieren marcar y orientar cómo se debe actuar y cómo se debe pensar a nivel internacional. Así que pues, dejo a consideración de ustedes esta reflexión alrededor de esta columna de opinión. Muchas gracias.